Bien, Cristian Minich, nuevamente con él. Cristian. Claudio, Mariela, bien, aquí continuamos. Un importante cargamento que llega a la provincia de Buenos Aires en cuanto a los medicamentos. Victoria Anadón está con nosotros, es subsecretaria de Legal, Técnica y Administrativa, y también el ministro Daniel Goyan. Victoria, ¿nos puede comentar un poco en qué consiste este cargamento importante con insumos? Bueno, nosotros estamos acá con el doctor Goyan recibiendo del Ministerio de Salud de la Nación 40 respiradores, 300 monitores y 40 bombas de infusión que complementan el equipo que se arma cuando uno lleva una nueva cama, de terapia intensiva en un caso como COVID, donde hay que respirar a las personas, muchas veces asistirlas mecánicamente. Esto pasa a formar parte de todas las entregas que nos fue haciendo la Nación y además de las compras que hicimos desde la provincia para aumentar en más de 1.123 las camas públicas de terapia intensiva y la cantidad de respiradores para todo el sistema, no solo el provincial, sino algunos hospitales municipales y clínicas privadas por una decisión del gobernador en conjunto con el ministro de Nación y con el ministro Goyan. Y preguntarle al ministro cómo está la situación en la provincia luego de los datos que ha arrojado el último reporte. Bueno, venimos observando un cierto amesetamiento, un descenso en la velocidad con que se van registrando casos confirmados en la región AMBA, particularmente en el primer y segundo cordón, sobre todo más en el primero, como era esperable, y un aumento de casos también como era esperable en este tipo de enfermedades, porque así se comporta este virus, de casos ya en el interior de la provincia, que pasaron de representar el 4% de los casos totales de la provincia la semana pasada al 8%. Es decir, empiezan a aparecer ya varias ciudades que no logran apagar sus focos, sus brotes, como ha sucedido durante estos 4 meses de una forma muy exitosa, y se instala ya la circulación comunitaria. Caso General Pueyrredón, que ayer su intendente ya planteó que están en un estado de circulación comunitaria. Por supuesto, actuando siempre para tratar de disminuir la velocidad de los contagios. Por lo tanto, es importante tener acotada la cantidad de circulación de gente, ¿no? Es una regla de oro. Así que estamos, por un lado, viendo esa situación en cuanto a la cantidad de casos, pero también estamos viendo un aquietamiento en el crecimiento de la utilización de camas de terapias intensivas, sobre todo en el AMBA. Nosotros veníamos en algún momento hace menos de un mes con 21 a 22 camas por día más entre ingresos y egresos. Si nos crecía, imagínense, en un mes son 600 camas a esa velocidad. Estas últimas semanas, estos últimos 10 días, estamos a un crecimiento casi neutro, de 1 por día, y es una constante que venimos viendo ya un poquito más en las últimas 2 semanas. Es un buen dato, es una buena señal, esperemos que siga así, que siga descendiendo, pero además de eso, a través de estos equipos que estamos recibiendo, damos un paso más de todo lo que hemos hecho para articular con el sector prestador privado, porque nosotros teníamos más ocupación de cama en el sector público, de terapia, y menos en el sector privado, y ahora hemos casi llevado a esa distancia, esa diferencia que era de unos 10 puntos, 68%, 58% en el público y el privado, a 65 y 61, es decir, estamos redistribuyendo mejor los recursos, redistribuyendo mejor las camas, y es un dato alentador. Están del otro lado Claudio Rigoli, Mariela Fernández, los escucha el ministro Goyan. Ministro Goyan, muy buenos días, Claudio Rigoli. ¿Se está dando, ministro, ese efecto de onda expansiva, digamos, donde fue el núcleo, se aminoran los casos, se atenúa todo y luego en estos, como dice usted, las localidades en la provincia de Buenos Aires o el interior de la provincia de Buenos Aires, donde empiezan a crecer los casos mientras disminuye aquí en el conurbano bonaerense? Sí, estaríamos empezando a observar ese proceso siempre y cuando tengamos en cuenta que estos datos que se van registrando día a día están vinculados con una serie de restricciones formales a la circulación de gente. No hay clases, el transporte público, los eventos masivos, la administración pública y las empresas privadas, muchas trabajando con teletrabajo, a distancia, con mucha menor cantidad de gente en forma presencial. En fin, hay una serie de medidas de base y después también hay una
en un sector mayoritario de la sociedad hay responsabilidad, hay mucha más responsabilidad. Y yo lo invitaría a ir a un barrio popular, por ejemplo, el tan famoso Villa Azul, que, Sí. para que usted vea cómo allí, después de haber una eclosión, medimos los anticuerpos, se llegó a un 15% y luego no hubo otra eclosión. ¿Por qué? Porque hay una presencia del municipio, de la provincia, pero básicamente porque la gente, y sobre todo la gente mayor, está con responsabilidad, no sale si no hace falta y está en su casa. Obviamente, si sale un poco de gente se ve, pero es mucha más la gente que está cumpliendo en forma responsable con lo que hay que hacer ahora. Así que sí, estamos viendo ese efecto, ¿no? Se está yendo más para el interior, como era esperable, porque son ciudades que no tenían casos, entonces todos los días se cuelan 1, 2 o 3 casos de zonas que sí tienen. Casos nos explicaba Villa Gesell, el partido de la costa, los partidos de alrededor de Mar del Plata, nos dicen la mayor parte de los casos que tenemos vienen ya de Mar del Plata. Y así, ¿no? Es como trabaja esta enfermedad. Ministro, el punto crítico hoy en día en cuanto al combate del COVID-19 pasa por el personal especializado, digamos, porque insumos, instalaciones, camas hay, en eso están como solventes, digamos, en todas las jurisdicciones. El punto crítico, el cuello de botella hoy en día es el personal especializado. Sí, claro, porque nosotros no tenemos, en la Argentina, tenemos un número limitado de terapistas, hay 2.000 terapistas, un poco menos, sí, no hay más de esa cantidad. Entonces, claro, entonces hay un problema allí que nosotros hemos en cierta manera subsanado trabajando y agradeciendo, en esto agradezco nuevamente a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que ha trabajado muy intensamente con nosotros, y en estos tiempos que ganamos, ha servido para diseñar modelos que son de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Un terapista tiene determinada cantidad de pacientes a cargo, determinada cantidad de enfermeros, etcétera, una terapia intensiva. Entonces, lo que se ha hecho ahora es capacitar, por ejemplo, a personal que es terapista de pediatría, pero atienden chicos o personas de 16, 17 años, bajo la supervisión, por supuesto, del terapista de adultos, pero ya colabora con el equipo, y otras especialidades lo mismo, digamos, se las está capacitando para que colaboren con el terapista de adultos, enfermeros y enfermería lo mismo, de manera de ampliar con una cantidad limitada de recursos la capacidad de dar respuestas de buena calidad a una mayor cantidad de enfermos. Ministro, ¿qué tal? Mariela Fernández lo saluda. Yo le quería preguntar respecto del número reproductivo básico, que fue tan importante en el inicio de la pandemia, este número R, en el cual nos hemos estado focalizando para saber justamente en dónde estamos parados. ¿Cuál es ese índice hoy aquí en Capital Federal? Mire, en Capital Federal habrá que preguntarle al doctor Quirós. Creo que la última vez que leí un informe estaba el promedio apenitas por arriba de 1. Nosotros en realidad en la provincia empezamos a minimizar el uso del R. ¿Por qué motivo? El R, uno toma la referencia de cuántos casos más tengo respecto a ayer, y si es más 1 o menos 1, digo, está subiendo o está bajando. Sí. El problema que ahora... al principio ese número servía porque más o menos detectábamos una cantidad real de lo que estaba pasando a través de las PCR. Ahora todo el mundo sabe, incluso un estudio de la Capital Federal, que en la Villa 31 se detectaron por PCR el 10% de los casos. Todos sabemos que como hay una enorme cantidad de gente asintomática u oligosintomáticas que no consulta, hay mucha mayor cantidad de casos. Entonces ese SN... a nosotros metodológicamente nos parece que no es representativo para decir si crecieron más o menos, porque estamos detectando una partecita nomás. Entonces estamos utilizando otros indicadores, como le decía, la ocupación de camas, el tiempo de duplicación, que también tiene sus limitaciones, pero también nos orientan. Pero el R no lo consideramos muy confiable por esto que le digo. Ministro Goyán, muchísimas gracias por este contacto, hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias a la funcionaria también allí.